Rien de rien, non, je ne regrette rien, mais le bien qu'on m'a fait, et le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, et le bien qu'on m'a fait, et le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. El jueves fui al Teatro Liceo, teatro repleto de público, impresionante. Y la verdad, Helena Roger es de otro planeta. ¿Cómo puede meterse en el cuerpo de Piaf? Con una voz extraordinaria, con una potencia dramática impresionante, realmente impresionante. Va a estar con nosotros Helena, no en este programa, pero está invitada, va a venir. Y ir al Teatro Liceo y verla actuar en Piaf, uno dice, es una bestia, es un animal de teatro. De pronto aparece con su figura, es una mujer delgada, y de pronto se convierte en una anciana que la está pasando muy, muy mal, como la pasó Edith Piaf. Y su figura empieza a crecer. Y la sensación que uno tiene es que ocupa todo el escenario. Y lo ocupa, con su voz, con su talento. Y también la historia de Edith Piaf. Una historia que en Francia muchos la conocen de memoria, la ponderan todo el tiempo como corresponde, por supuesto. Recordemos que ella se crió en un prostíbulo. Recordemos que cantaba por la calle y que de pronto, un día, alguien que pasaba por allí con las peores intenciones, porque insisto, ella se crió en un prostíbulo, la descubre. Y cuando la descubre se convierte en la cantante más importante del mundo. Lamentablemente, la vida, las drogas, su origen que no pudo superar su infancia aciaga, no pudo superar el hambre, la guerra, todo esto determinaron que muriera muy, muy joven, y que ese derrumbe significara también el derrumbe de todo lo que Edith Piaf significó para nuestra cultura. Digo nuestra cultura porque no pertenece, es como decir si Gardel es únicamente argentino, ¿no? Hay algo que trasciende las fronteras. Edith Piaf, Teatro Liceo, absolutamente inolvidable. Bien, les cuento que en nuestro programa está el elenco del Chico de la Habitación Azul. Impactante lo que ocurre allí. ¿Por qué? Porque nos trae todo un contexto que, por supuesto, hay que decodificarlo cuando uno ve el espectáculo, pero que nos lleva a la dictadura, nos lleva a la violencia, a la forma en que la Argentina fue construyendo su historia. Historia que seguimos padeciendo, porque la violencia contra la mujer, la violencia que supone un permanente antagonismo entre distintas facciones, todo eso a través de una anécdota muy, muy potente y muy, pero muy bien interpretada. Eso está, sin ninguna duda, en El Chico de la Habitación Azul, en el Teatro del Pueblo. Te muestro La obligación de ser genial, un libro de Bettina González. Te muestro otro, Olimpia, también de Bettina González. Olimpia es una novela que tiene que ver también, lo digo de entrada, con una chimpancé, pero tiene que ver sobre todo con el vínculo que también tenemos con ciertas otredades, diría yo.
ciertas otras, ciertos otros mundos que por momentos nos remiten a la imaginería de principios del siglo XX, por ejemplo. Es una novela que permite pensar también en la realidad contemporánea. Y la obligación de ser genial nos lleva a pensar directamente en la creación. ¿Qué significa escribir? ¿Qué significa comenzar un texto? ¿Qué es una novela? ¿Cómo se construye? ¿De qué está construida? Bueno, de todo esto vamos a hablar hoy con Bettina González, pero ahora vamos a pasar a otro tema distinto. ¿Vos viste la serie de Santa Evita o estás por verlo? ¿Sabés todo lo que se hizo con el cadáver de Eva Perón? A lo mejor leíste ese cuento maravilloso de Rodolfo Walsh, que es Esa mujer. O, más probable, hayas leído la novela de Tomás Eloy Martínez. Bueno, vamos a hablar con las guionistas de Santa Evita. Muchas veces aparece el nombre guionista y algunos, de manera equivocada o quizás por ignorancia, lo suprimen. Como si pasar una novela, convertirla en una serie de televisión, fuera una tarea sencilla. Es una tarea muy, pero muy complicada. Cambio de lugar, me sigue alguna cámara, vaya a saber cuál, y saludo a Marcela Gerti y a Pamela Rementería. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muchas ¿Bien? Gracias por la invitación. ¿Cómo hicieron para llevar Santa Evita de la novela de Tomás Eloy Martínez a convertirla en un producto fílmico? ¿Cómo fue ese trabajo? Fue un trabajo arduo que hicimos junto con Pamela y encabezadas también, dirigidas un poco por Rodrigo García, que es director de la serie y fue el showrunner también. Y de entrada él, cuando aceptó hacer este trabajo, dijo que valía la pena hacerlo. ¿Por qué contar Santa Evita ahora? Esta novela, que es brillante, la novela de Tomás Eloy Martínez es brillante, pero bueno, su idea era que, y sobre la que trabajamos, es que se resignificara, que contara este maltrato que sufre el cuerpo, este camino que tiene el cuerpo de Eva Perón, que contara eso, un cuerpo de mujer maltratado cuando ya no puede defenderse por los hombres que no pudieron con ella cuando estaba en vida. Entonces, ese fue un poco el foco para el total de la adaptación, ¿no? Pamela, pensaba en que la novela tiene un problema, pero no un problema, digamos, no la estoy cuestionando la novela, sino que no sabemos si lo que se cuenta ocurrió o es la imaginación de Tomás Eloy Martínez. Tomás Eloy me dijo a mí en este mismo programa, que era una novela. Yo tengo pruebas de que no es tan así, de que todo lo que se cuenta ocurrió. Por lo tanto, cuando él me dice que es una novela, y yo me creo eso y yo lo digo en cámara, en realidad no es tan así. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, él hizo una gran investigación periodística, claro, y a partir de ahí noveló determinadas instancias. Él siempre dice en todas sus entrevistas, y vos lo debes saber muy bien, que novela significa licencia para mentir. Si bien hay un montón en general son todos hechos históricos, sí están novelados, sí hay partes que están novelados o tienen como determinado realismo mágico o puntillismo como para poder contar o llegar a profundizar en esas imágenes y en esas sensaciones que hemos vivido todos los argentinos. Pensaba viendo las imágenes en cómo hacen dos guionistas, cómo hacen para tomar un material que no está destinado a convertirse en película, que toman y que descartan. Y ese fue muy difícil. Eso muy fue difícil. La tarea más fuerte, porque hay un montón de imágenes del libro que queríamos que estén, porque son las que más perduraron desde que uno lo leyó la primera vez hasta que después lo leímos un montón de veces. El trabajo más difícil fue que descartar. A su vez, la novela tiene ese personaje central, que en la novela es él, el autor, que transcurre casi toda su vida con esa obsesión por poder contarle Evita. Y en el audiovisual había que centrarlo en un rango de tiempo para que pudiera continuar la acción, para que pudiera crecer la trama, si no, siempre se estaba un poco contando lo mismo, ¿no? Te cuento, a vos que estás mirando televisión, es un cuerpo, ¿sabes? El cuerpo de Eva, que habla, que permanentemente habla. Es un cuerpo que muestra
el ensañamiento, la perversidad, la obscenidad, la locura, el delirio, todo esto que tiene que ver también con el antiperonismo, con ser anti-Eva Perón. ¿Qué pensás vos? Bueno, Eva Perón era peligrosa viva o muerta. Perfecto, repetilo. Eva Perón Eva era Perón. peligrosa, viva o muerta, ¿lo escuchaste? Exactamente. Exacto, partiendo como desde esa premisa, nosotras tratamos al cuerpo como un personaje más, en donde interactúa y se interrelaciona con estos hombres que la han manipulado de manera perversísima, autoritaria, espantosa, terrible, donde una mujer no podía defenderse. Y esto, como decía Marce antes, tiene que ver con lo que estamos viviendo también las mujeres en este momento, más allá del mito, más allá de Eva, cualquier mujer en cualquier lugar del mundo puede sentirse también identificada con esta instancia, porque es lo que sucede en cada uno de los países o en cada rincón del mundo, donde la manipulación del hombre ante un cuerpo débil de mujer donde no pueda defenderse. De cualquier manera es un cuerpo político. ¿Cómo lo ves? Bueno, sí. Digo, no es cualquier cuerpo. No, y es un cuerpo político y emblemático. Político, emblemático, que disputárselo significa también supuestamente tener algo de poder. Bueno, porque en realidad la novela con estas tiene varias líneas, ¿no? Está la línea del escritor, está la línea del cuerpo, de lo que se cuenta del cuerpo, y la línea de la historia de Eva como mujer y como figura política. Entonces, sí, ellos se adueñan de ese cuerpo por una cuestión de poder, pero también tienen una fascinación, que eso lo cuenta muy bien también Eloy en la novela, una fascinación que es metafórica y que es concreta, porque en la acción es concreta, sobre ese cuerpo tan carismático, tan emblemático, que los ha fascinado en vida y que ahora en muerte también los fascina, porque además el cuerpo, que es real, está embalsamado y todos los que lo veían parecía que estaba viva. Uh-huh. Entonces eso también genera otro tipo de fascinación muy interesante y muy, muy perversa. Uh-huh. Hace poco alguien hablaba de Eva Perón despectivamente, ¿no? Uno se pregunta, ¿cómo es posible que después de 70 años, creo, sí, se hable con ese nivel de barbarie después de haber bombardeado Plaza de Mayo al mediodía, después de haber matado, después de haber hecho desaparecer a tantos peronistas? Se sigue manteniendo un odio contra Eva Perón, a la que le dijeron de todo. Puta, por ejemplo, yegua, pero yegua ahora ya es un elogio, ¿no? Le dijeron puta, le dijeron viva el cáncer. Bueno, y se sigue manteniendo esa violencia contra un cuerpo que, bueno, que ya no está, digamos. Espantoso. Exactamente. Es la posesión, ¿no? Aunque sea te tengo muerta de alguna manera, es absolutamente perverso y terrible. Y tiene que ver también, nosotros cuando investigamos, es como ahora también. Hay algo de esta actualidad que viene desde ese momento, que es espantoso, que es... Y son elogios, no digo, son insultos. Denostar a una persona. Ahora sería el odio a Cristina, por ejemplo. Totalmente. Ahora estaría las en el mismas odio palabras, a Cristina. las mismas palabras 70 años antes. Bueno, yegua lo convirtieron en un elogio. ¿Viste? Ya no sigue siendo lo mismo. Pero creo que el mismo deseo de degradar. Sí. ¿No es cierto? El mismo deseo de condenar. De condenar sin pruebas, ¿no? Este es otro problema. Si vos condenás con pruebas, está bien. Ahora, condenar sin pruebas es puro odio político. Puro odio político. Bueno, también el loca también ha sido un insulto para un montón de mujeres que tienen poderes. Creo que el yegua, pero el yegua se sigue utilizando despectivamente. Bueno, también a Evita le decían cucaracha, que era como un insulto del lunfardo. Hay un montón de las que ¿Cómo trabajaron el tema de los militares de la época? ¿Pensaron en esa época? ¿Trabajaron fuertemente en incluso la manera de hablar de ese momento?
Trabajamos Porque es distinta ahora, ¿no es cierto? fundamentalmente los militares los trabajamos desde la novela de Tomás, porque tienen desde el vamos un color muy particular. No es, son militares como un poco más ridículos de lo que eran, Claro. desde la base, desde la novela de Tomás. Y pensá que hasta 1952 la mujer no podía votar. No, espantoso. Por lo tanto, era un ser inferior. Si no puede votar, es un ser inferior. No tenía tenían documentos. documentos. No tenían documentos. Tenían documentos. No tenían documentos. ¿Qué pasó con el nombre de ustedes y una nota periodística donde no aparecía el nombre de ustedes como adaptadoras? ¿Qué ocurrió? Bueno, Argentores se manifestó ante una nota de un Sí, periodista. es lo que me mandaron a mí. Exactamente, que es Pablo Jols. Pablo Jols. En donde aparentemente viene siendo bastante reiterado en las notas de este periodista, que no nombra a los guionistas o a los autores. En este caso en particular, nosotros con Santa Evita venimos desde siempre por parte de Disney, nombradas desde todo comunicado de prensa, toda nota, entrevista, realmente nos han puesto en un lugar que es alucinante para los guionistas, que es el lugar que deberíamos tener en otras producciones, ¿no? La importancia, porque nuestro rol es sumamente importante para un proyecto. Somos los primeros. No habría serie sin un guión, ¿no es cierto? No, entonces, Se pero bueno, es sintieron una pelea. ninguneadas. ¿Se sintieron No, ninguneadas? no, en nosotras nos particular nosotras. No. La situación, no con esa nota, porque veníamos nombradas en todas las notas. Entonces era una ausencia en una nota de alguien que aparentemente tiene una manera de no nombrar. Sí es cierto que en otros momentos o hay mucha invisibilización del autor y que se lo olvide, se lo ningunea. No es nuestro caso en este proyecto, y que sí está bien que Argentores, que la asociación tome esa posta y se ocupe, como lo están haciendo, de decir, bueno, no, el autor tiene que estar también mencionado como está mencionado el resto de la gente. Aún así al periodista no le gusta el trabajo, puede ponerlo en la ficha técnica. O puede cuestionarlo. Puede cuestionarlo, pero claro, tiene pero que nombrarla, claro. es parte fundacional de cualquier audiovisual, el autor o el guionista. Marcela, Rementería, el apellido es Rementería con acento ley, ¿no es cierto? Porque Rementería. miraba, a ver, Pamela, muchas gracias por este encuentro. No, a muchas vos, a vos, gracias. a vos. Es excelente la serie, es extremadamente excelente. También lo es el texto de Tomás Eloy Martínez, que se acaba de reeditar, o sea que puedes entrar o por la novela y por la serie o por ambas. Esto es Otra Trama y enseguida regresamos. Bien, en un ratito, a las 5 de la tarde, te podés ir al Teatro del Pueblo a ver un muy buen espectáculo teatral. Bien dirigido, notablemente interpretado, que es lo que más le pedís al teatro, porque como siempre digo, el teatro es el cuerpo del actor, ¿no es cierto? Y el cuerpo del espectador. Lo demás es otra cosa. Lo demás es otra cosa. El chico de la habitación azul. ¿Quién es ese chico de la habitación azul? ¿Qué nos aporta y también qué nos dice en el mundo contemporáneo? ¿Qué nos dice en el hoy, en el aquí y en el ahora? Están todos. Son muchos. Seguro que me equivoco en la presentación, pero ya estás acostumbrado a que me equivoque. Maestro Miguel Ángel Diani, lo dije bien, ¿no? Sí, señor, perfecto. Vamos bien. Perfecto. Excelente actriz, Amancay Espíndola. Gracias. También vengo bien. Muy Y bien. mira, y sin leer, ¿eh? Hugo Men. Perfecto. Perfecto. Qué personaje el tuyo. Uf, Ya vamos a hablar de Hugo Men. Gabriel Nicola. muy bien. Notable trabajo. Muchas gracias. Y el maestro Enrique Dacala, quien conozco hace unos años cuando hacía teatro callejero en La Manzana de las Luces. No digas hace cuántos años, decí 4 o 5 años. Me dejaste pasmado. A ver si 4 o 5 años, así simulamos un poco la edad, ¿viste? Inventamos algo. Sí, sí. Maestro, tenemos Elefantes y otros textos teatrales, prólogo y estudio crítico de Luis Sáez. ¿Cuántas obras traes? 5 obras. La contratapa me la hizo Cristina Escofet, una genia
filósofa. Son 5 obras. Elefantes es la que titula el libro, Mordedores, El chico de la habitación azul, son 3 de las piezas. Después está aquí también... bueno, importa. Sí, son importa, 5 obras. 5 obras, libro 5 obras que publico. tuyas además, ¿no es cierto? Sí. Amaquea Espíndola. ¿Vos te crees que todo es normal en la vida? ¿En serio? ¿Vos crees eso? El personaje de Marta. Yo me acuerdo que cuando leí por primera vez la obra, quise ponerla en un género, ¿no? ¿Qué es esto? Y dije, esto es un grotesco siniestro. Y traté desde ahí de seguir ese hilo, ¿no? De decir, ¿cómo decir un texto como, bueno, no importa, a lo mejor solo le corta partes a las chicas y después las deja ir? Claro, ella lo está contando y yo te cuento un poquito más. El hijo anda descuartizando mujeres en la habitación. Y vive el personaje de Amancay, que es Marta, ¿no es cierto? Marta. Vive con su marido, que aquí está el señor, como una vida normal, ¿no es cierto? Felizmente casado. Felizmente casado. Ahora, qué esfuerzo que hay que hacer por ocultar tanto. Sí, sí. Porque hay sí. sangre, hay sonidos, Sí. hay gritos seguramente. Sí, creo que esta familia lo toma como algo normal. Principalmente la madre. Pero como algo que es normal. Por ejemplo, tener a un chico encerrado durante 40 años para que no se contamine, para cuidarlo, para, entre comillas, cuidarlo. Pero para ellos es normal. Normal el castigo, normal todo lo que van haciendo con este chico. Y además deliran, ¿no? Porque piensan mandarlo a la universidad, que sea médico, Claro. Que haga alguna otra carrera. Encarrilarlo en la vida. Ujú. Como todo padre que quiere encarrilar a sus hijos. Como todo padre. Maestro, hay imágenes en este momento en pantalla donde se ve este hogar desquiciado, ¿no es cierto? Ahora, tu personaje es como casi el motor de la acción. Bueno. Es el muchacho discapacitado, digo muchacho, no decir lacra humana, ¿no? En fin. Bueno, es fuerte. Es el que descuartiza. Sí, digamos que es un personaje muy complejo, ¿sí? Porque también es lo que hace, pero es lo que hicieron con él. Y es lo que él puede hacer. Creo que tiene muchas capas, que es muy complejo, que es muy fuerte ese personaje. Yo a Miguel le decía que cuando lo leí me llamó mucho la atención que el personaje que hago yo se llama Chico, no tiene nombre. Entonces eso mismo me parecía que condensaba por un lado el no tener nombre propio y lo que eso implica en tanto falta y en tanto no hay una nominación simbólica. Yo soy psicoanalista además de actor. Y por otro lado hablaba en lo subjetivo, individual, eso innombrable y también refiere a lo colectivo, eso que hace a nuestra tragedia y a eso y que remite a la dictadura militar, sí. ¿No es cierto? Enrique, vos sos el director. ¿Qué te pasó con esta obra? Bueno, primero y principal lo que me pasó fue descubrir una cantidad de sorpresas dentro de la trama. Un poco lo que antes se adelantaba Mancay, es decir, cuando yo voy a dirigir un algo, es decir, veo y digo, bueno, ¿cuál será este estilo? ¿Cuál será la forma para aproximarse? Esto fue un descubrimiento a lo largo del trabajo con los actores. Esto del grotesco siniestro me gustó mucho, que acaba de definir Mancay. Claro, porque no se puede decir que es un grotesco únicamente, es un grotesco siniestro. Lo siniestro avanza en la obra. Avanza en la obra y de repente ocurren revelaciones. Yo estoy cortando clavos porque uno de los trabajos que quisiera que hagamos es no develar la historia. No. Contamos una parte. Hasta dónde contamos.
Pero quiero decir, empiezan a aparecer revelaciones que evidentemente remitían a, lamentablemente, la última, digo lamentablemente por mi edad, a la última dictadura militar, pero a todas las dictaduras conocidas hasta el momento casi de mi nacimiento. Lamentablemente yo puedo llegar a guardar memoria de la Libertadora, de la Revolución Argentina y de la Revolución del proceso de la Libertadora, bueno, nacional. guardás memoria porque te la contaron, no porque la viviste, pero no la viviste, no, o sea, la viviste desde un nene muy chiquito. Era un nene, pero vivía en la Revolución Libertadora. Claro. Yo nací en el 49. O sea, de que yo viví la Revolución Libertadora. Y crecí y envejecí entendiendo que los torturadores vivían entre nosotros, entendiendo que los asesinos, más que torturadores, vivían entre nosotros, en todas las épocas que nos ha tocado vivir. Y creo que por eso en la piel como que está curtida y uno se puede meter, creo que el caso de Miguel hasta puede ser ese, uno se puede meter con el humor en este tipo de historias, Bueno, porque si no sería insoportable. Claro, maestro Miguel Ángel, que te dejé para lo último porque sos el padre de la criatura, ¿no es cierto? El avance de lo siniestro, es lo que dice Enrique, ¿no? Sí, es el avance de lo siniestro. Sí, sí. El avance de lo siniestro en la propia vida, porque ellos desparramaban esto. Uno en dictadura tenía miedo de encontrarse con un amigo, tenía miedo de caminar por la calle, caminaba con los autos de contramano. Bueno, como lo cuenta en la excelente novela Esto nunca existió de Mempo Giardinelli, que cuenta exactamente toda esa instancia, ¿no es cierto? Te escucho. Yo creo que hay cosas que en lo personal y a nivel social aún no están resueltas. Cuando yo me puse a escribir este material, en un comienzo no sabía qué iba a contar. Empecé a estructurar los primeros personajes, dos de los personajes, el padre y el hijo, y me fueron contando algo ellos, y ahí empezó dentro mío a aparecer esa historia que interpreté como una manera distinta de contar algo que se ha contado ya a lo mejor más de una vez y que de la época de Tato Pavlovsky se ha venido contando en nuestra teatralidad, y que me pareció que desde el humor, yo trabajo con el humor negro, trabajo con la cosa intrafamiliar, que fue el nacimiento de esto, ese vínculo entre este padre y luego esa madre con este chico que hace 40 años, como dijo Hugo, está encerrado en una habitación. ¿Quién es ese chico? ¿Por qué está ahí? ¿Cómo llegó a estar ahí? ¿Cómo llegó a esa casa? A partir de ahí empezaron a aparecer un montón de preguntas que fui respondiendo y que se fue encaminando el material, que nació a partir de una cosa interna. Todos los autores, normalmente a mí me pasa al menos, yo no tengo muy claro cuál va a ser el producto final, sobre todo cuando escribo teatro. Cuando escribo audiovisual es otra cosa, es un negocio, hay que tener bien en claro a dónde vas, la línea de acción. Aquí en teatro yo me dejo llevar por lo que me sucede, por imágenes, por sonidos, hasta que el oficio del dramaturgo se empieza a interactuar con estos personajes y se encamina a es esto lo que quiero contar. Uh-huh. Y salió El chico de la habitación azul, que habla de estos temas que estamos comentando, ¿no? Amancay, ¿cómo construís un matrimonio? El personaje, por supuesto, de Marta, construye ese matrimonio tan siniestro. ¿Cómo lo construís en tu propio cuerpo, en tu imaginación, en tu relación con algo que obviamente imagino alejadísimo de tu propia vida? Vos sabés que tengo que producir el alejamiento. Yo además estoy dentro de una institución que pertenece a Derechos Humanos, Teatro por la Identidad, soy parte de la dirección, y no podría construirlo desde la verdad mía, no, sino desde una lejanía para amarlo a ese personaje. Recién lo escuchaba a Gaby y sentía que debajo estaba haciendo una defensa muy intensa del personaje, porque uno lo tiene que querer, si no el personaje no se desarrolla. Entonces, a través del cuerpo y a través de estos gestos que estoy haciendo, construí este personaje lejano y tan lejos
de mí, lejos de quien soy. Pero me divertía mucho y esto era lo esencial, encontrar el humor negro, pero encontrar el humor, ¿no? Porque me parece que somos sobrevivientes de toda la tragedia a través del humor, y el único humor que podemos encontrar es el negro. Claro que sí. Qué maravilla Teatro por la Identidad, ¿no? Qué cosa tan entrañable para todos nosotros, ¿no? Sí, lo es. Hay que apoyar Teatro por la Identidad. Vos que estás mirando televisión, te digo, apoyalo, andá, acompañalos. Lo que hacen es excelente, todos los años, maravilloso, ¿no? Es decir, cultura sin derechos humanos no es cultura, es cualquier boludeces. Cultura va pegada a derechos humanos. Lo demás es para entretener a la gente. Vas a una reunión, te decís 3 palabritas raras y quedas muy bien. Eso no tiene nada que ver con la cultura. Maestro. Sí. Yo pienso que, primero algo importante que dijo ella, ¿no? Que dijo a Mein Kampf. Por supuesto el personaje hay que defenderlo. Una vez entrevisté a un muchacho que hacía de Videla y defendió al personaje como corresponde. Está muy bien eso. Ahora, más allá de esta anécdota, yo creo que este matrimonio existe más allá de esta anécdota. Quiero decir, un matrimonio donde hay mucho que tapar y que va entre el amor y el odio, ¿no es cierto? Porque vos, no vamos a contar todo, pareces el más normal. Tipo, tu oficio con el carnicero, ¿no? Carnicero. Sos carnicero, un carnicero, tiene su carnicería. Los clientes. Sí. Yo creo que encaré el personal desde ese lugar, Claro. desde una cierta normalidad. Por ejemplo, en un principio de la obra te reís bastante, ¿sí? Yo cuando la leí me reía. En ningún momento traté de hacer humor, o sea, yo traté de hacer este padre con todos los conceptos y los preceptos que tiene, y tomando todas las cosas como muy normal tener un hijo encerrado en penitencia casi eterna, por cosas que hace mal, que a mí me parece que hace mal. O sea, fui al principio como decía Diani, lo mismo que la escritura. Vos entrás y empezás a ensayar, no tenés la menor idea, tenés un texto, pero ¿cómo decir eso? ¿Quién es este personaje? ¿Quién es Daniel, que es el nombre del padre? No tenés idea, lo vas construyendo, y lo vas construyendo con cosas tuyas, cosas que viviste, cosas que viste. Yo creo que dentro de este personaje que fui creando, hay muchas cosas que vi en mi vida. Y no quiere decir que haya visto torturadores, pero sí, entre comillas, Bueno, gente que tortura a sus hijos de otras maneras. Y bueno, y hemos convivido con torturadores, Y sí, ¿no es cierto? Sí. Es decir, la dictadura nos dejó esta herencia. Sí. Pero quiero decir que he estado en contacto con gente en el barrio, en donde vivo, en donde fui viviendo, en distintos lugares, con gente que se le parece mucho a este tipo, Claro. más allá del horror Claro, bueno. que acá se cuenta. Sería la naturalidad de lo siniestro, ¿no es cierto? Maestro. Te dije maestro. Tu cuerpo. Bueno, es eso el teatro. Pantaloncito corto. Expresión muy rara, viejo, muy rara. Muy extraño todo eso. ¿Cómo lo fuiste armando a ese cuerpo con ese tono, con esos resonadores? ¿Cómo lo armaste? ¿Empezaste con el cuerpo? ¿Empezaste Sí. leyendo? Sí, primero el texto, el leer el texto muchas veces, y es mi modo de abordar los trabajos, por supuesto, no sin la mirada todo el tiempo del recorte, de la mirada de Enrique y de todos los trabajos que yo he hecho de los directores y de los compañeros. Y es esa materialidad, esa intertextualidad que empiezo a tratar de encontrar en el texto, en el cuerpo y en la poética del trazo del cuerpo, de la actuación en los ensayos. Y la verdad que es mi modo de trabajar, trastorno todo lo que hay en mí, desde lo singular, lo colectivo y desde el texto en el espacio escénico, y me valgo de todo eso para enchufarlo en la escena, y la verdad que es un trabajo
muy fuerte, muy comprometido. Yo amo profundamente a Chico, le admiro a Mancay porque... y es un lugar muy doloroso, porque está ubicado en un lugar de objeto, de residuo, de mucho maltrato, y que creo que él lleva adelante acciones que hace que son cruentas y... No, yo entiendo que vos defiendes el personaje como actor. Sí. En la lectura no. digo, en la lectura pensás igual que yo, igual que cualquier otro. Sí, ¿no es cierto? sí, eso sí. Lo que Digo, pero como actor, lógicamente, sos ese personaje. Tenés que darle todo a ese personaje. Incluso yo creo que vos sentís, vos no, digo el personaje, ¿no? Siente que está bien lo que está haciendo. No tiene una censura. Si tuviera una censura, no podría ser ni la mitad de lo que hace. No hay censura. Digamos, no sé cómo calificarlo porque no me gusta ponerle un título, si es retrasado, si es discapacitado, si es ahí retardado. yo no acuerdo. No sé qué es. Sí. Pero lo que lleva adelante, sus acciones, no tienen ningún super yo. Diciéndolo en el camino psicoanalítico, no tiene ningún super yo. No hay super yo. No. Matar por matar. Matar y disfrutar matando. Sí, hay un goce en eso. Hay un goce, exactamente. Claramente. Hay muchos goces. Este es uno de ellos. Sí. Este es uno de ellos. Enrique, ¿cómo andás, viejo? Yo muy bien, ¿vos? ¿Bien? ¿Comiste? Todavía no podemos ir ahora. No, te explico. Tenés que pasar el chivo. Es que ya no puedo. En un rato, ¿qué vas a hacer a las 5 de la tarde? En un rato que voy a hacer a las 5 de la tarde una nueva función del Chico de la Habitación Azul. ¿En dónde queda? A ver si es en Teatro del Pueblo, chivo. La Valle 3636, una obra de Miguel Ángel Diani, que como él dijo, bucea en las relaciones intrafamiliares, porque en realidad habla de una gran parte de la familia nacional. Y vamos a ver una obra a las 5 de la tarde, los que vengan a vernos hoy a las 5 de la tarde, con Amancay Espíndola, Hugo Men, con Gabriel Nicola, conmigo mismo, con Bea Paz, que es nuestra asistente de dirección. Se tomó chivo en serio. Con Agustín Justo Yoshimoto, que es nuestro escenógrafo y vestuarista. Vamos a ver una obra que trata, insisto, sobre una parte de la familia nacional y que trata en realidad de como dijeron acá, de un chico que estuvo encerrado durante 40 años, porque en realidad creo que esa parte de la familia nacional es la manera que encuentra para preservar la especie. Por algo, todas las dictaduras, como hicimos memorias acá, tuvieron sus asesinos y torturadores, dictadores por definición. Muy bien. Más chivo no puedo mandar. Ahora sí. Teatro del Pueblo, dijiste, sí. Sí, La Valle 3636. ¿Bondis que te llevan? Bondis que te llevan. El 92, el 124 te acerca, el subte. Está muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a vos, como siempre. Hay que ir al teatro, hay que ir al teatro, hay que apoyar el teatro independiente, pero no apoyarlo porque sos bueno, sino porque es el mejor teatro, está ahí. Por eso te digo, anda al teatro del pueblo, haceme caso. Ahí está el mejor teatro, en el teatro independiente. De lo demás mejor ni hablar. Anda al teatro. Dale. Ya venimos, esto es otra trama, está Betina González, vamos a hablar de literatura, por supuesto, con Betina. Ya volvemos. Bien, decir que Betina es una escritora consagrada es hacer honor a la verdad. Y Olimpia, su última novela, es una prueba de cómo trabaja la prosa, de cómo crea personajes, de cómo sostiene el ritmo narrativo. Betina, ¿cómo va? Hola Osvaldo, muy bien. ¿Bien? Bien. ¿Qué pasa con la chimpancé? Bueno, la chimpancé entra justo en la mitad de la novela, ¿viste? Pero entra. Pero entra, y por eso tiene el nombre de ese animal, la novela. Bueno, pasa de todo. En principio la traen a esa casa para hacer un experimento, supuestamente para que olvide su naturaleza animal y se vuelva humana, ¿no? O aparentemente aprenda. Es un matrimonio que se conocen, se enamoran, jóvenes, se casan, pero avanza lo siniestro como en la obra de teatro del bloque anterior, empieza a avanzar lo siniestro. Contame lo que podés contar, yo la leí y me gustó mucho. Sí, sin revelar el final, digamos. Hay un correlato de esta entrada de la mona a la casa con los experimentos que hacía ya ese científico con otros animales, ¿no? Era un tipo que estaba obsesionado por probar que el lenguaje no era innato,
que depende de la sociabilidad que tenga un niño, si entra dentro de lo humano o no, ¿no? O sea, los niños, escuchaba hablar de la obra de teatro anterior, los niños que han sido encerrados o los niños que han sido maltratados, lamentablemente, si no aprenden el lenguaje a cierta edad, ya no lo aprenden como lo hablamos nosotros. Eso los deja fuera de la sociedad. Entonces, este científico sabe que ese experimento no se puede hacer porque no sería ético probar de esa manera esa teoría, y decide probar la teoría inversa, que es, bueno, ¿qué tal si le enseño a un animal a hablar, a usar el lenguaje humano? Podría probar entonces que no es innato, sino que es aprendido. Y se embarca con la mujer en esto de criar una mona como si fuera un hijo. Ahora, ¿no hay algo allí de principios de siglo? ¿Te acordás de los experimentos de principios de siglo? Total, sí, es una ciencia que a mí me impactó mucho porque todavía podés encontrar videos en internet del tipo de experimentos que se hacían. Por ejemplo, hay uno que se menciona en la novela, que es el del pequeño Albert, que era un bebé que lo usaron en el conductismo para también probar qué pasa con estímulos que asociás a un dolor. Entonces, este nenito lo hacían jugar con animalitos peludos, un perrito, un conejo, una rata, y el nene jugaba como con cualquier animal. Y en una segunda instancia lo hicieron hacer lo mismo, pero golpeaban una barra de metal y lo asustaban. Entonces, probaban que cuando volvían a aparecer esos animales les tenía miedo, ¿no? Ya no jugaba naturalmente. Entonces, era la forma de probar cómo se puede condicionar una respuesta a un estímulo y asociar algo que antes era inocente, en este caso a un temor. Hay algo también, y te lo cuento a vos que estás mirando televisión, con los animales, ¿no? Con el tráfico de animales, con quién trae los animales, de dónde se sacan los animales, se roban, se pagan, un mercado también de animales. Toda una relación con ese universo, ¿es así? Es así, hay un cazador en la novela que se especializa justamente en atrapar animales, presas vivas para estos experimentos, y tiene una relación muy particular con ese universo, tanto con la selva, porque es un personaje que viene del norte de Argentina, como con los animales, ¿no? Entonces tiene toda una teoría del miedo y les habla, les conversa, les cuenta historias para que lleguen bien y acepten su destino de cautiverio, ¿no? Entonces es un cazador muy requerido por los científicos y por los zoológicos porque puede hacer eso, puede conseguir las presas y traer lo que se necesite. Y de a poco se va involucrando en la historia de esta familia, este cazador que se llama Juan Averá, y en especial la historia de un perro, que es un personaje muy importante en la novela, que se usó para un experimento y se descartó. Pero a mí me parecía interesante seguir un poco al perro como si fuera un Frankenstein. Bueno, el perro por un momento parece humano. Bueno, justamente yo pensé, ¿qué pasaría? Le hicieron algo en el cerebro, ¿no? Esto lo saqué de un experimento real. ¿Qué pasaría si eso que hizo el científico tiene consecuencias inesperadas, ¿no? En la mente de ese animal. Entonces me puse en la piel, digamos, de ese perro que se llama Amarillo y que fue una de las razones por las cuales terminé de escribir esta novela. Me parece que ahí hablaba un poco más de nuestro presente, de lo que hacemos con los animales, de cómo los tratamos, ¿no? Tratar de meterte en la piel de un animal. Cosa fundamental, ¿no? Para tener un planeta mejor, ¿no? Fíjate que muchas de las cosas que ocurren tienen que ver con todo lo que hacemos mal con los animales. El maltrato animal, por ejemplo, ¿no? En primer lugar, pero también el COVID proviene de que del tráfico de animales también, de que los animales no ocupan el lugar que podrían ocupar, ¿no es cierto? Sí, que les fuimos arruinando literalmente el planeta y han perdido sus espacios y también el modo en que los incluimos como recursos nada más, ¿no? O sea, yo creo que Olimpia tiene que ver con eso porque son temas que a mí me preocuparon y a pesar de que está ubicada en los años 20 o en los años hasta los 30, bueno, siguen siendo las mismas preguntas. ¿Por qué tratamos a los animales de esa manera? ¿Por qué no podemos convivir con la naturaleza y no pensar en la naturaleza como explotación, ¿no? Bueno, la naturaleza como explotación determina, por ejemplo, que por Villa Gesell hayan caminado tranquilamente unos pumas. Por la calle caminaban los pumas. ¿Pero por qué caminan los pumas por la calle? ¿Porque tienen ganas? ¿Porque les gusta la Avenida 3? No. Caminan por la calle porque su hábitat natural generalmente está invadido, intervenido por el capitalismo, por eso. O los castores de Nordelta. Sí. También ocurría exactamente lo mismo. Pensaba en tus novelas, ¿no? 4, ¿cuántas hay? 4 en Tusquets, 2 en Alfaguara, 6. Y el premio Clarín era por arte. Por arte menor. Arte menor, ¿no? Sí. Premio muy importante.
Y en este otro libro que tengo tuyo, La obligación de ser genial, que es un libro maravilloso. Si vos tomás mi libro, está todo marcado por vos. Todo marcado. Me encanta. Porque hablas de la escritura. Como pocas veces uno tiene la oportunidad de leer, ¿no? Que alguien cuente su cocina, que alguien se anime a hablar de desarrollo, que alguien se anime a hablar de otros autores. ¿Qué pensás de La obligación de ser genial? Mira, no ¿Y había por qué ese pensado. título? Bueno, no había pensado en esto que decís de animarse a hablar, ¿no? Porque como yo también me formé mucho en la literatura norteamericana, es más común que los escritores y escritoras norteamericanos compartan su proceso. Entonces, la inspiración para escribir estos ensayos, más allá de las clases, que sí fueron como la fuente de los ensayos, fueron escritoras como Ursula Le Guin o Shirley Jackson, que tienen ensayos sobre escritura y que a mí me parecen fantásticos, porque no solo comparten el proceso, sino que lo hacen tan bien que si vos querés aprender lo difícil que es escribir, leyéndolas, incluso te dan ganas de escribir. Entonces yo quería lograr eso, contar un poco lo dificultoso que es tratar de escribir una novela, pero a la vez lo único que es, o cuán única es esa experiencia, ¿no? Vos das clases también en Estados Unidos. Di clases en Estados Unidos y también doy clases en la Universidad de Nueva York acá. Pero viviste en Estados Unidos. Sí. Seguro que estás en desacuerdo conmigo, seguro, pero no importa, vamos a charlar. Yo pienso que el talento es muy importante. No estoy en desacuerdo. No estás en desacuerdo. Para El nada. talento es central. Yo soy de las que todavía, Es decir, las pocas que creen que todavía existe el talento. Por ahí podés aprender a escribir bien. Digo, los periodistas generalmente tratamos de escribir bien. Esto no significa que tengamos talento para la ficción. ¿Cómo lo ves vos? No los periodistas. No, estoy de acuerdo en eso. Se pueden escribir. ¿Qué significa escribir bien? Se pueden enseñar muchas cosas en un taller de escritura o en una maestría o en un programa de escritura. Hay dos cosas que no se pueden enseñar. Una es la imaginación. La podés entrenar, podés trabajar con los alumnos eso, pero vos a la página traes tu mente, tu imaginación y haces un recorte del mundo y las ideas y las historias que querés contar. Eso hace al estilo de la escritora o del escritor. Y eso no se puede enseñar. Entonces, si tu imaginación es mediocre, si lo que se te ocurre contar es plano, y bueno, vas a escribir una prosa correcta, pero realmente no va a deslumbrar desde el punto de vista de las ideas. De cualquier manera, hay un lugar común, que en ese lugar común sí, yo estoy de acuerdo. Todos tenemos una vida interesante para ser narrada, lo que no significa que podamos hacerlo. Sí, por eso hay cuestiones que se pueden aprender de cómo narrar, pero incluso una vida interesante, si no tenés una imaginación interesante para contarla, puede quedar muy plana contada en un texto. No se trata de haber vivido nada más, sino de poder acceder a ese material desde la imaginación, porque sin imaginación no escribís nada, no importa que sea un hecho real. Y la otra cosa que creo que no se puede enseñar es el amor por la dificultad. Bueno, eso es buenísimo. ¿Cómo es? El amor por la dificultad, sí, eso me gustó mucho. Creo que eso lo tenés que tener. O sea, ¿qué hace? Alguien puede escribir bien, pero no lo hace escritor o escritora. ¿Qué diferencia a una escritora de alguien que escribe bien? Que le gusta que sea difícil. Que dice, lee a Faulkner o lee a Carson McCullers y dice, yo quiero hacer esto, sé que es dificilísimo, voy a ver si me sale. Y fracasar una y otra vez, que es la tarea de cualquier novelista sobre todo, te tiene que gustar, tiene que ser parte del trabajo. Entonces yo veo mucha gente que se sale expulsada de los talleres porque, claro, creía que era más fácil, ¿no? Escribir una buena novela. Escribir una novela es fácil, una buena novela no. Entonces, bueno, pasás por muchas frustraciones y tiene que haber un goce en esa frustración y esa dificultad. Ahora, qué bueno lo que decís, en una sociedad donde todo es el éxito, te está haciendo un elogio del fracaso, me parece maravilloso, ¿no? Y alguien exitosa como sos vos. Y además todo un elogio del instantáneo, si no te sale de una, ¿no? Lo veo mucho en los jóvenes, en los jóvenes que vienen a mi taller, si no te sale de una quiere decir que no servís o que no vas a llegar. La literatura justamente es algo que no funciona de esa manera. Creo que la culpa es de muchos escritores que siempre dicen que los cuentos les salieron de una sentada. Claro, sí. Pocos cuentos ocurren así, además es verdad que después corregís mucho. Y por ejemplo en Olimpia, vos la escribiste 2 veces, una salió de entrada, tardaste mucho, 3 años. Es una novela corta en realidad. 3 años. 3 años porque además estaba trabada en la mitad. O sea, yo arranqué esa novela pensando en la idea del científico, que me gustaba mucho, me era muy atractiva, y cuando la escribí las primeras 50 páginas, estaba bien, pero en cuanto entraba la mona, se me acababa la novela.
porque... No tiene que entrar la mona, que se vaya la mona. ¿Qué hago ahora con la mona? Claro. Porque eso estaba bien para el relato científico, pero para sostener una novela se necesitaba más. Entonces lo que tuve que hacer, y eso tardé mucho en darme cuenta, era desarrollar el personaje del perro y el del cazador y los de las criadas. Las criadas que son muy importantes. Que son muy importantes, que tenían que tener un papel mucho más protagónico en la trama. Antes no lo tenían. Entonces, a veces una tarda, está metida en el mundo de la novela y tardás en darte cuenta cómo acomodar eso que tu imaginación tiró ahí adentro para que se arme y se teja de verdad una historia que sea intrigante. A mí los libros que no te intrigan, que no tienen misterio, no me interesan. Ni escribirlos, ni leerlos. Ni siquiera verlo. Como bueno. una literatura muy narcisista. Claro, esa literatura que es pura prosa, y digo, hay ejemplos divinos, pero... Beckett es fascinante. Beckett tiene igual, al trabajar con el absurdo, una especie de trama que va siempre hacia adelante, Claro, hacia ninguna parte, claro. pero lo lees igual. Yo digo, esa literatura narcisista que es pura reflexión, que no hay narración. Digamos, a mí me gustan las novelas que narran todavía. Pensaba no solamente en Olimpia, sino en todas las otras. ¿Vos sentís que hay un crecimiento propio en tu escritura, que eso ya estaba dado? No, yo creo que sí. Creo que esta novela, no lo sé porque es difícil predecir, cierra un ciclo para mí de escritura, porque después de escribir La obligación de ser genial me di cuenta de que necesito escribir distinto, que este modo de escribir narrativa me gusta y quizás vuelva en algún momento, pero ahora tengo ganas de escribir de otra manera. Bueno, Como Henry James. ¿Te gusta mucho Henry James? Me gusta Henry James, pero no, a ver... Sé que puede ser un plomo, Henry James también. Claro. Los alumnos me quieren matar. No, como Henry James, no, todo lo contrario. Es como algo más cercano a la emoción, ¿no? Más cercano a la poesía, sí que tenga narración, pero más cercano a un trabajo que es como el último ensayo de La obligación de ser genial, que es fragmentario, tiene mucha idea, pero también microrelato. Entonces, estoy escribiendo ahora una historia así y que tiene más que ver con lo autobiográfico. Que a mí me fascina eso. Bueno, yo pensaba que no iba a escribir un libro autobiográfico, pero siempre ocurre, ¿viste? Siempre llegás, en algún momento de la vida está bien. Sí, a mí me fascina, es algo que leo mucho. Sí. Bettina, tenemos Olimpia, tenemos La obligación de ser genial. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Léela. No, en una entrevista ya sabés lo que yo pienso. Es una entrevista, es un diálogo, tiene un tiempo. Lo verdaderamente importante es que busques la novela y que te sumerjas en ella. Eso es lo verdaderamente importante. No dejes de hacerlo. Bettina González, acordate, Olimpia o La obligación de ser genial. Esto es Otra Trama. Nos reencontramos en 7 días, por supuesto, para hacer este programa por la televisión pública, como lo hacemos hace ya bastante tiempo. Mejor no digamos hace cuánto tiempo. Muchas gracias.